you give to us, de poder hablar de tus memorias, of being able to speak of your memories, de poder romper como profeta y of establecer breaking as a prophet and establishing principios principles que abren portales that de open bendición portals of blessing y nos dan and acceso give us access a lo que ya tú has to hablado, what you have a lo que said tú already, preparaste. to what you have prepared. Espíritu Santo Holy maravilloso, Spirit, wonderful, haz como quieras, do as you like, dirígeme, guide me, que pueda hablar los secretos that y I may los speak misterios que tienes establecidos the ya para el secrets día de and hoy. mysteries that you have established for today. Esta semilla será lanzada The seed will be a tus released hijos to your que son children, terreno fértil whom are y fertile veremos la ground, cosecha and will see an abundante abundant en harvest todos los in aspectos. every aspect. Gracias, Señor, Thank you, por el Lord, privilegio, for the privilege, por el honor for the de honor hablar tus of grandezas. speaking of your En greatness. esta hora sabemos This hour we know que el territorio está that preparado, the que territory todo is espíritu prepared, contrario al that all tuyo spirit está opposite to nulo, yours is quebrado por el annulled, poder de broken tu by the power palabra. of your word. Estamos cubiertos. We are covered. En esta hora hemos orado This creyendo hour we have que prayed todo está believing hecho. everything is En el done. poderoso nombre In the de mighty name Jesús el of Mesías, Jesus tu the Hijo. Messiah, your ¿Cuántos Son. dicen And amén? how many can say amen? Amén. Amen. Yo sé, yo estoy igual que usted. I'm just like you. Yo miraba a mi esposo y decía, si él I looked siguiera at my husband predicando. and I said, if he could continue Porque no hay preaching, nada más lindo que escuchar because there's nothing more beautiful than y to poder listen aprender. and be able to learn. Y recordamos que la semana pasada estuvo extraordinario. We ¿Cuántos remember se last gozaron? week was extraordinary. Ese domingo donde se estableció That Sunday where it was established, unos principios some principles. y reconocemos And we que recognize principios significa that principles means estatutos bíblicos. biblical Y statutes. estatutos bíblicos And biblical statutes significa principios. means principles. Sabemos que en todo comienzo We know that in every beginning hay unos principios there are en la que se principles establece that it is cuando usted va a established trabajar. when you're going to work. Tal vez se sientan con usted Maybe y they le sit hablan with de you. principios, They speak about principles, ciertos códigos o Certain codes. ciertas palabras certain words donde abarca unas instrucciones, that cover certain instructions, donde activan ciertos detalles that certain details are en la que activated, nos informan that we are una informed cosa y la otra. one thing and the next. Y viendo todo en un punto establecido, And seeing everything established in a point, queremos recordar que en segunda de Timoteo we want to remember or remind you guys 3:16, ya usted lo marcó la that in semana 2 pasada, Timothy 3:16, pero para refrescar, to refresh para beneficio, for the benefit. podemos ver que en segunda de Timoteo We can see 3:16 dice 2 Timothy que toda la 3:16, escritura all es scripture inspirada por quién? is inspired by whom? Por Dios, By God, y útil para enseñar, and useful to teach, para redarguir, to rebuke, para to corregir correct, y para instruir en and to justicia. instruct in righteousness. Sabemos que las escrituras, We know that the tanto en el scripture Viejo Testamento como en el Nuevo in the Testamento, Old Covenant and the nos New ayudan help en us todas las áreas que tengamos, in every area tal vez alguna decisión que tomar, that we may have a decision to tal vez make, algunos puntos que establecer, certain points to tal establish, vez corregirnos, maybe to y correct no tal ourselves, vez corregirnos. not maybe, but Hay to un correct sinnúmero ourselves. de familias, There are many families, de personajes people en las que vivieron cosas extraordinarias that lived y extraordinary el Padre les things, ayudó. and the Father helped them. Imagínese usted y a mí, Imagine you ¿cómo and no I, ayudar? how will si He somos not sus help hijos? us if we are His children? Así que si hay alguna duda, So if there's any esté doubt, bien pendiente a la Biblia. pay attention to the Bible. ¿Por qué a la Biblia? Why to the Bible? Porque en la Biblia Because in the es Bible donde usted va a encontrar is where you will find la respuesta a su pregunta. the answers to your questions. Nosotros aquí estamos con la responsabilidad Here we have the de responsibility, prepararnos y enseñar e instruir. preparing ourselves and instructing and Usted teaching. escucha, You listen, marca, you highlight, ora you y pray, permite que el Espíritu Santo and you allow the Holy le Spirit revele. to reveal to you. Amén. Amen. Así que continuamos con Ezequiel, So we continue in Ezekiel, un libro muy extraordinario a very extraordinary book en donde hay mucha acción. that there's a lot of action. Mire lo que dice Ezequiel 44:30. Ezekiel la Reina Valera. 44:30. La palabra está bendecida. The word is already blessed. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, It says, and the first of every fruit of everything, y toda ofrenda de todo lo que se presenta, and every offering that is presented, de todas vuestras ofrendas, of all of your offerings, será de los sacerdotes. will be of the priest. Asimismo daréis al sacerdote You will give to the priest las primicias the first de todas vuestras masas. of all the masses. ¿Para qué? For
para que repose la bendición for the blessing to en rest vuestras casas. in your houses. Es interesante escuchar. It is interesting to listen or to hear. Y recordamos que la semana pasada And we remember that last week, se hablaron unos puntos muy extraordinarios very extraordinary points were en spoken la que a of, mí en lo personal me llamó la that atención. me personally, it called my attention. Porque las primicias nos hacen honrar a Dios. Because the first fruit help us Nos honor ayudan God. a vivir en dependencia de Dios. It helps us to live in dependence Eso of es lo God. que hablaba el pastor. That is what the pastor was speaking of. Sabemos que una relación es más valiosa que el dinero. We know that a relationship is more valuable than Por money. ende, cuando honramos con lo primero, For such, when we honor estamos with the first, valorando una relación. we are Estamos valuing a dándole la relationship. importancia. giving the importance. Y vemos que las primicias And we see that the es first una fruit manera de recordarte, is a way of reminding recordarnos que dependemos por completo reminding del us Padre. that we depend on the Father completely. Y es una manera que And it is a que way vemos that we see el favor del Padre en nuestras vidas. the favor of the Father in our Fíjese, lives. algo que me llamó la atención y tuve que ponerlo y plasmarlo Something that y I lo had tengo bien presente, to highlight and mark it, and I have it very present, es que una primicia destraba un problema. is that a first fruit will unravel a problem. Y es extraordinario porque a la que salimos de aquí el And it's domingo, extraordinary because when we left here on comenzamos a Sunday, ver we started cómo to see fluyeron los asuntos de los hijos how the things of the children a started causa de flowing una primicia, because of a first fruit, a causa de un acto de generosidad. because of an act of generosity. Y es And it impresionante is impressive cómo nudos fueron desatados knots were a causa released de una intención because of an de un intention hijo of a que child tomó la palabra y la hizo en that took the acción. word and made it to action. Fíjese que cuando nosotros aprendemos, When we learn, hablamos con el Espíritu, we speak with the lo Spirit. llevamos en acción We take it to y action. como creemos, And because we como believe, caminamos en fe, because we walk vemos in faith, cómo es resuelto el asunto. we see how things are solved. Y es extraordinario And it is lo extraordinary que es capaz de hacer una primicia. what a first fruit is Nos capable liberta. of doing. It frees Aprendimos us. que nos liberta, We learned that it nos frees cubre, us. It covers nos us. anuncia It un acceso, announces an access. nos escuda, It shields us. nos asegura. It secures Es un us. paso en It fe is a step in faith más profunda. that is deeper. Reafirma nuestra identidad It reaffirms our identity. y nos enseña a evaluar And it teaches us cómo to administrar evaluate nuestras finanzas, how to administer y our finances. garantiza And it guarantees áreas en las que todavía estábamos pensando si eso no es. areas that we were still thinking if it was or was not. Imagínese conociendo tantos códigos Imagine knowing so many relacionados con codes la primicia, related to the cómo first no fruit. caminar en ella. How not walk ¿Cuántos in it? están conmigo? How many are with me? Y es impresionante And it is impressive cómo necesitamos valorar how we need to value la bendición en este tiempo. the blessing in this time. Un valor histórico de la bendición. A historical value of the En la blessing. Biblia vemos muchos casos In the Bible we see many cases en la que la bendición era valorada. that the blessing was valued. Miren, estos tiempos bíblicos In these pasados, la biblical bendición times, de una autoridad the blessing of an se authority consideraba gran valor was considered of great value. y era tomada muy en And serio. it was taken very seriously. Le doy un ejemplo. And I'll give you an Usted example. puede ver las generaciones de hoy día. You can see the generations nowadays. Son pocos los que piden la bendición. It's very few the Usted ones se who ha ask dado for the blessing. cuenta. Have you realized En mis that? tiempos, In my time, lo primero que hacía un niño, the first thing lo a child primero did, que hacía un joven or a young y lo person, primero que hacía un adulto ante la autoridad, or an adult in front of es decir, authority, bendición. is to say ¿Y qué blessing. correspondía a la autoridad en And what desatar? would the authority Que el say? Señor te bendiga. May God bless you. Que Dios te bendiga. God bless you. ¿Cuántos hoy, yo le dejo How esa many pregunta today, a su conciencia, and I'll leave that le está question to your enseñando consciousness, el valor de la bendición a su generación? are teaching your generation the value ¿Cuántos of the están blessing? tomando el tiempo How many are de taking the enseñarle time a sus niños, of teaching de your enseñarle children, a sus sobrinos, of teaching de your enseñarle a nephews, sus nietos of el teaching your valor de la grandchildren, bendición? the value of the Que el blessing? Señor te bendiga, God bless que el you. Señor te May cuide, God take que care el of Señor you. te acompañe, May the Lord go with you. que el Señor bendiga tu entrada y tu May the salida. Lord bless your exit and your Pero entrance. es importante que el niño la pida, And it is important for the child to ask for it. porque usted siempre le va a dar
la You bendición. will always give them the Pero es blessing. necesario But it is enseñarle a necessary nuestra Teach generación our el generation valor the value de que la autoridad that the deposite authority deposits. la bendición. the Pero es blessing. necesario But it is enseñarle a los necessary niños to teach que the vaya children ante la autoridad that they y go before the pida authority. la bendición. And they ask ¿Cuántos for están that conmigo? blessing. How many are with me? En los tiempos bíblicos los hijos estaban dispuestos In the biblical times, the children were willing a todo to everything, con tal de conseguir en su padre so they could achieve o from en their su father cobertura espiritual or in their spiritual coverage que los bendijera. for them to be blessed. Fíjese que en todas las historias In every story, hay un diseño there's a de design autoridad of authority y un discípulo and a en disciple pedir la that bendición, will ask for the en blessing. andar en that bendición. will walk Y in the yo blessing. quiero lo que tú portas I want y what yo you necesito carry, lo que and tú I need cargas. what you Lo carry. necesito. Era el I need it. reconocimiento It de was esa the bendición. recognition of that blessing. Viajaban de un lugar a otro. They traveled from one place to Recorrían the largas next. distancias. They went great distances. Se peleaban entre hermanos. They fought amongst Inventaban brothers. historias. Y esto They me made up trae stories. a los gemelos. And this brings me back to the Larga twins. distancia. Long distances. Recorrían, no le importaba si tenían o no tenían transporte, esto They no se didn't care if they escuchaba. had transportation. Lo que se You couldn't escuchaba hear y lo que this. se lee es que caminaban larga distancia, The only thing you read is that they walked great distances. se disfrazaban They disguised y hasta themselves. eran capaces de romper todas las reglas And were even con capable of tal de breaking every conseguir rule. un Dios te bendiga As long hijo as they mío, could get that God bless you, my de son, parte de sus padres. from their father. ¿Alguien está conmigo? Is anybody with Qué me? extraordinario y es How necesario extraordinary. And it is hablarle a necessary nuestra generación to speak to our la generation importancia the importance de pedir y of recibir asking una bendición. and receiving a blessing. La bendición era vista como una declaración The poderosa blessing was seen as con a impacto powerful real declaration with en real la vida impact de los que la recibían. in the life of those who Fíjese receive que it. hoy día Nowadays, usted ve casos you see donde cases una palabra de un padre marca where the word of a su father will generación, mark para their bien o generation para mal. for good La or for bad. importancia de una palabra desatada The en un importance padre. of a word a un released by hijo. a father to a son. Usted puede bendecir la vida de una generación You a can través de una bless palabra, the life of a como generation también la through a puede word, maldecir a as you través de can una also palabra. curse it Pero through a ¿cuál es word. la importancia de la declaración But y what la is the enseñanza importance del valor de la bendición? About declaring and teaching the Yo value of poder the blessing. manifestar bendición a mis hijos. For me to manifest Si blessing to usted my ve children. algo distorsionado en su hijo, If you see something distorted in your es child, necesario que hable it is necessary that al you speak Padre, vaya en presencia de Father, Dios go in the y le presence diga, of God enséñame a and darle say, valor. teach me to value. No recordando que a usted no le dieron valor, Not remembering sino that they didn't value activar you. el código que usted tiene But por to activate herencia the code you have by como inheritance sacerdote as a priest en depositar una palabra de bendición a in su hijo. depositing a word of blessing to your child. Así que una bendición que usted hable So a blessing that you speak es conocida como una declaración poderosa is known as a que usted va a powerful ver fruto declaration. en sus hijos. And you will Usted va a see ver fruit in fruto your en su child. generación. You will see fruit Si in your usted ve un hijo que no generation. está caminando derecho, see a son that usted is not declara walking sobre él straight. palabra de You vida. declare word of Mi hijo life over camina, them. My él es son padre walks. de He naciones. is father of Es un nations. buen proveedor. He is a good Es un buen provider. esposo. He is a good Es un buen husband. hijo. He is a Y good tal son. vez su hijo lo que tiene son un año, And maybe your meses. son is Pero ya few es months hora old. que usted But construya it is una time palabra that you build que a reafirma word los pasos that de will sus hijos. reaffirm the steps of your children. Si usted ve un niño imperactivo, If you see a child no that le is eche hyper, mala palabra. don't start Dígale, cursing es word with necesario words. sus fuerzas, Say porque their para strength are alcanzar sus necessary. generaciones Because to reach the necesita generation, fuerza, autoridad, They need poder. strength, authority, and power. Es necesario decretar We y need to ver, decree and see ver esos detalles del Padre en sus hijos. the details of the Father in your children. Si usted ve una deficiencia, fortalézcala, deficiency, ayúdelo a strengthen caminar. it, No help le them recuerde walk. lo mal que Don't está, remind no them le how recuerde bad lo they are, atrasado que se how ve. delayed they Háblele al look. propósito, Speak to the háblele al purpose. destino de su Speak to hijo. the destiny of your child. La importancia de la bendición The en importance la of the Biblia no blessing. era mera formalidad, In the Bible, it wasn't just a sino una formality, proclamación con peso y but a significado. proclamation with weight and significance. Por eso sus palabras, yo le pregunto hoy, That is why I ask you today, ¿cómo usted cataloga sus palabras? how do you qualify your words? Y recuerdo, And I remember cuando personas llaman when people para que call oren por sus casas, for their houses to be prayed for. yo sé que la importancia de que bendiga su casa, I know that the importance of Está your house bien. to be blessed is okay. pero nosotros no necesitamos depender de alguien para bendecir But un we don't lugar. need to depend from Usted someone else porta to bless autoridad. the place.
You Usted have aporta authority. autoridad You de parte carry del authority Padre. from the Father. Y que mejor que el And what sacerdote de la best casa, than the priest of the house, junto a su amada, together with their wife, decreten los dos palabra de vida en su hogar, words of life in palabra their de vida en su hogar. words of life in their home. Fíjese, búsquese el número 622. Mire Look, esto. number 622. Mire qué linda esta palabra. Look how beautiful Esta this word. palabra la hemos escuchado muchas We've veces. heard it many times. Dice la bendición sacerdotal. Says the blessing Márquela. of the priest. Porque si usted dice que yo no tengo palabra, You yo, can say, oh, I yo don't no he have sido word. bueno. I haven't been Para good. eso están las escrituras. That is Recuerde what lo the que, scriptures lo que there leímos. Son lindas para instruir, para They're great para to redarguir, instruct, para to rebuke. corregir. To Mire correct. esto, mire lo que dice el número 622, Number 27. 622. El Señor ordenó a Moisés, The Lord ordered dile a Moses, Aarón y a sus hijos tell Aaron que and his impartan children la bendición to a los impart israelitas the blessing to the con Israelites estas palabras. with these words. Hoy yo te digo, casa And I del tell you reino, today, house of toma estas kingdom, palabras para que take puedas these bendecir a words tu so you generación. can bless your El generation. Señor te bendiga y te guarde. Lord bless El you Señor and haga keep you. resplandecer su rostro sobre May ti his face shine upon y you te extienda su amor. and extend to you El his Señor love. mueva su rostro hacia ti The Lord turns y his te face conceda towards la you paz. and give you Así peace. invocarán mi nombre Thus you will invoke my sobre name los israelitas over the Israelites para que yo los bendiga. for me to bless A them. diferencia que nosotros tenemos a nuestro papito. The difference is that ¿Cuántos we have pueden our celebrar Father? que hoy somos hijos? How many can celebrate that today we are his children? Fíjese que ilustra como la bendición era It illustrates pronunciada con seriedad y how the blessing reverencia. was pronounced No with ponga en reverence poco una and palabra de seriousness. bendición. Do not belittle a word of blessing. No la ponga en poco. Do not belittle it. Tal vez usted está quebrantado. Maybe you are broken. Tal vez está sufriendo. Maybe you're Pero el suffering. poder no deja But de the ser. power does not stop Recuerde que el being. don es The irrevocable. gift is El don que irrevocable. usted tiene es The gift that irrevocable. you have El is poder que Dios le dio de irrevocable. The palabra, power that aunque God usted gave esté you in the quebrantado, word. Even if you're usted puede broken, mencionar palabra de You can autoridad y mention poder sobre los word of suyos. authority and power over yours. Estas bendiciones eran vistas como palabras These proféticas blessing words seen as prophetic words que influían significativamente that en la vida de las influence personas. significantly in the life of Cuando people. alguien le da un regalo a usted, When somebody cuando gives you a alguien gift, le da una semilla a usted, When they give you a seed, nunca deje de bendecir esa Do not semilla, stop porque blessing usted that porta seed. vida. because you Gracias. carry Que el life. Padre te Thank multiplique. you for the Father Gracias to por sembrar en multiply. terreno Thank you fértil. for Yo sowing declaro in fertile ventanas ground. abiertas I a favor de declare ti. open windows in your favor. Eso le abre, That opens. eso le ayuda, That helps. eso imparte. That imparts. Y quiero hablar aquí de un punto muy importante. And I want to speak of a very important point. Necesitamos entender We need to understand las primicias y la bendición. the first fruit and the Recuerde que en blessing. Ezequiel se está hablando Remember in Ezekiel, de cómo las primicias bendicen. they're speaking how the first fruit Ya bless. conociendo lo que es una primicia, Already knowing what ahora a first fruit estableciendo is. y reconociendo una bendición. Now establishing and recognizing a Fíjate que blessing. nos enseña a ofrecer las primicias a los It sacerdotes, teaches us to give our first que es fruit una to the práctica priest, que atrae bendición de Dios. which is a practice that attracts blessing from God. Por eso es hermoso. That is why it Y is beautiful. practicamos el domingo pasado, And we practiced donde last algunas Sunday, personas nos daban where some people como acto profético gave us as a y prophetic nosotros le act, impartimos and we imparted esa upon palabra sobre las personas that que word venían con sus primicias. over the people Se that were recuerdan coming el with the domingo first fruit. pasado un Remember acto last Sunday, profético a en prophetic la que act le bendecíamos, that we porque es blessed them. necesario poderle bendecir y Because we need to be able to desatar bless you como and pastores de la release casa as una pastors of the bendición house sobre lo que usted con a tanto blessing esfuerzo, con tanto amor ha separado over what you para have honrar separated al with so much Padre. love ¿Cuántos and dicen amén? effort to honor the Father. How many can say amen? Esta práctica es una manera visible This practice de is a reconocer a visible way Dios como la fuente of recognizing de God as the todas source nuestras bendiciones y provisiones. of all of our blessings and provisions. El poder de las palabras en la bendición The power of the word in the en los blessing. tiempos bíblicos eran consideradas como declaración In biblical poderosa times were powerful y declarations efectivas que activaban and bendiciones. effective that would activate a blessing. La gente le daba mucha importancia a una bendición declarada, People gave importance to a declared blessing, igual que hoy, just like today. igual que hoy. Just like today. Recíbelo, igual Receive que it, hoy. just Dile a like tu vecino today. igual que Tell hoy. your neighbor, just like Igual today. que hoy. Just like today. Igual que hoy. Just like today. Hoy nosotros necesitamos Today, despertar we need to la, awaken. la importancia. And the No se importance. vaya de aquí sin Do decirle not yo leave
quiero easier la bendición. to say, Díselo a tu "I vecino. want the No te blessing." vayas sin pedir Tell la your neighbor, bendición. don't leave without asking for the blessing. Ya que usted se preparó, Because you got ya ready. que usted estableció, You habló con el established. Padre You spoke with y the le dijo, Father. te voy a traer And lo you said, mejor. "I will bring No you the me voy, best. díselo, no me I voy will sin la not bendición. leave without my blessing. Oye, ellos reconocían que Dios había escogido recognized una autoridad That para God chose an authority liberar cosas que to estaban release destinadas. things that were destined. Por eso usted está aquí hoy. That is why you are Porque here usted today. reconoce que Casa del Reino es su Because you casa recognize espiritual. the house of kingdom is your Por eso spiritual usted nos house. eligió y le damos That's why you gracias chose porque us. están aquí And we hoy. give you thanks Le for being damos here gracias today. porque no se ha We give rendido. you thanks because Porque you haven't eligió given este up. lugar para llegar a su Because you destino. chose this place to reach your destiny. Así que ver el valor So to see the y value pronunciar and y pronounce recibir and receive bendiciones en nuestra vida espiritual blessings in our spiritual life, actualmente in the actuality en nuestras vidas. in our life, Es necesario it is que necessary podamos recibirla. that we're able to Así receive como it, nosotros hacemos con nuestros padres just like we espirituales. do with our spiritual parents. Y esa es la relación que necesitamos tener. And that is the relationship we need to have. No tenga miedo. Don't be afraid. El Padre nos levantó y usted lo reconoce. Por eso está The aquí hoy. Father lifted us up, and that is Estamos why aquí you're para here today, because ayudarle, you estamos aquí para recognize it. llevarle de la mano, We're estamos here to aquí para help you, decretar una palabra to take sobre you by the usted, hand, to estamos declare aquí a para word over entregarle a you, su destino. to give you to your destiny. ¿Cuántos lo reciben? How many receive that? Así que fe en la palabra y promesas en Dios. Faith in the word and promises in God. Las historias bíblicas demuestran que las personas de fe The biblical stories shows that the people of tomaban las faith promesas de Dios como verdaderas They took y the promises of absolutas God y as true actuaban en and consecuencia. absolute, and they acted consequently. Así como Dios te decretó y declaró y te entregó una Just as palabra, God decreed, declared, and gave you a necesitamos word, tomarla con we need to responsabilidad take it with y responsibility caminar y actuar en ella con and walk consecuencias. and act with them consequently. Si usted carga una palabra, If you si carry a usted word, porta una If you palabra, carry a tiene un word, destino, you have a es necesario que hoy then you need diga, yo today estoy to aprendiendo, say, repite conmigo, I am estoy learning, aprendiendo I am learning a caminar en to bendición, walk in blessing a actuar en fe to act y in llegar a faith mi destino. and reach my destiny. Esta actitud This attitude de fe impacta, of faith implica una profundidad impacts de and it implies a confianza depth of trust en las bendiciones declaradas in the blessings that are declared, y se van a manifestar. and they will manifest. Los hijos de Israel buscaban activamente la bendición. The children of Israel would Ellos actively seek a blessing. necesitaban, They need it. la necesitaban, They buscaban la needed manera. it. They seek the Yo sé way. que usted pueda pensar, I know you may think muchas veces desobedecieron many times they y en la disobeyed. desobediencia se vio And in the la disobedience, consecuencia. there were Pero una vez consequences. fueron confrontados But con once they una were verdad, confronted with a truth, se volvían a Dios. they would turn to God. Y no hay nada más lindo And there is nothing more que beautiful reconocer than to que no hemos recognize podido that we have not been y able regresar to, nuevamente a su presencia. but we go back to His presence. Punto número 2. Second point, Hay que reconocer el principio de autoridad we en la need to bendición. recognize the principle of authority in the blessing. Recuerde que si usted está preparándose, Remember, if you're getting es ready, necesario it is necessary tomar la bendición to take that blessing como principal en autoridad. as the principle in authority. Si usted va a hacer algo If you're going to do de parte something de Dios, from God, es necesario que se vaya con su bendición. you need to leave with your blessing. Hay que darle el espacio a la We oportunidad need to give space to the opportunity de poder reconocer of being able to el recognize principio de autoridad en the la principle bendición. of authority in the blessing. Usted cuando va a un trabajo, When you go to a job, usted tiene un jefe. you have a boss. Usted reconoce You que en recognize su trabajo hay una autoridad. that at work there's an authority. Y hago un paréntesis aquí. And this is a parenthesis. Mientras estudiaba, As I was me studying, llegaba a mi memoria it came to my la memory crianza de los niños. how we raise our kids. Hemos visto
sin números de casos We've seen many cases en donde hay niños donde no quieren respetar autoridad en su where there casa. are children that don't want to respect the authority in their home. Y se ha formado una modalidad And there is a new en modality que or los trend niños les falten el respeto a that los the children padres. disrespect Y their como los parents. padres a veces no se sienten dignos, And because the parents may not sienten feel que lo worthy, hicieron mal en un they feel momento, that they did it tal wrong vez fueron los before. peores. Maybe they were Cuando the el worst. niño le abre la boca, When the en child vez de la opens their autoridad mouth, decirle hasta aquí, Instead of the authority se saying rinde a los that's pies it, de los niños. they surrender to the feet of the children. Y yo creo que esta cultura se ha estado And I think that gestando en this secreto culture has been para gesturing in the romper secret la autoridad en to bendición break en la vida. the ¿Alguien authority se ha of a dado blessing cuenta in de life? eso? Has somebody Así que realized that? necesitamos recobrar ese So we need to momento recover y that establecer unos códigos en nuestra casa And establish codes donde in our ya es home, una cultura where there is a culture reconocer autoridad to en recognize bendición. authority in blessing. Fíjese que en las escrituras dice, Look, the honra a tu scripture padre y a says, tu madre honor y your los mother días and de tu father, vida se alargarán. And the days Eso of es your un life will be principio en lengthened. autoridad. That is a principle in authority. Tal vez usted me puede decir, mis papás no fueron los mejores. Maybe you can say my parents were not the best. Pero eso no le quita la autoridad But that sobre does not nosotros. remove the authority of them over Allá us. ellos con Dios. That is their issue with Pero usted God. ha dar autoridad, reconocerlos But when autoridad, you recognize them as authority, honrarlos, Honoring ya them. está enderezando una generación You're already próxima con straightening usted. the next Usted le está generation with diciendo, you. You are ¿sabe qué? saying, Hasta aquí you know esto se what? queda. This will stay here. Seguimos arreglando. continue Yo no voy fixing. a correr como yo I'm not going to corría. run as I ran before. ¿Sabes cuántos perdón se han liberado? You know how many forgiveness they have been released. Y cierro el paréntesis. And close the parenthesis. Le dejo eso en conciencia. I'll leave that to your Porque consciousness. necesitamos crear una cultura de honra. Because we need to create a culture of honor, Que podamos respetar autoridad. that we can respect authority. Fíjese, en Éxodo Look in Exodus 7:2, 7:2. tú dirás todas las cosas que yo te mande. You will say all the things that I tell Y you, Aarón tu hermano and Aaron your brother hablará a will Faraón speak to the para que Pharaoh, deje de ir so he allows de to su leave tierra a los hijos de Israel. the children of Israel from his Fíjese que land. Dios pudo haber hecho que el pueblo sea libre. God could have made the Pero él people be free, utilizó una autoridad but he used an para authority hablarle al to faraón speak to the Pharaoh y no rompiendo and not breaking la regla de faraón, the rule sino of the Pharaoh, cumpliéndola. but fulfilling it. Porque Dios nunca quiere quebrar las leyes Because terrenales. God doesn't want to break the earthly Pero va a law, utilizar un valiente but he will use para one who is poderla brave respetar y que el Padre se pueda to get manifestar. respect and for the Father to be able to manifest. Dios respetando la autoridad terrenal. God respecting Hay veces the que como earthly somos authority. hijos de Dios, Sometimes queremos because we're llegar a children los of lugares God, quebrantando want to get to places las leyes terrenales by breaking the earthly en donde laws, se establece, Dios estableció las leyes where God terrenales established para organizar y also the caminar earthly en laws orden. to organize and Si to walk in nosotros order. nos volvemos porque somos hijos de Dios, But estar if, because we rompiendo say we're children of autoridad, God, we break authority, eso maldice la that bendición. curses the blessing. Así que es necesario reconocer So we need to recognize que la autoridad hay que honrarla that we need to honor y hay que authority. caminar en And obediencia we need to walk y in hay que obedience. caminar en obediencia para recibir la And we need to bendición. walk in obedience to receive the blessing. Y es impresionante de la manera en que Dios levanta a Moisés, And it is impressive the way that no God para lifts romper Moses, y quebrantar las leyes, not to break the faraón, laws of the Pharaoh, sino respetándolo but y respecting llevando him a cabo la misión de libertar al pueblo de Israel. and achieving the mission to free the people of Israel. Tal vez nosotros como hijos de Dios en este tiempo, Maybe us, like children en of God algunos in this asuntos time, vemos que queremos romper reglas in several things we're wanting to break rules, y las rompemos y no and we vemos la break them bendición. and we don't see the Y blessing. tal vez alcanzamos un adelanto, And maybe we reach pero an más advance. adelante vemos que ese But adelanto te further, hace retroceder. We see that that step forward makes you step back. Y todos hemos vivido estas experiencias. And we've all lived Porque these todo comenzó, experiences. repite conmigo, en la cuna. Because everything began in the crib. Por eso es la necesidad de poderle enseñar a nuestras generaciones That is the need to be able la to teach our importancia de generation reconocer autoridad the importance to recognize authority terrenal. in the earth. Dios en su soberanía respetaba las autoridades terrenales. God respected terrenal authorities. Como the se ve earthly en la authorities. interacción con Faraón en Egipto. As you can see the interaction with La Pharaoh. historia de Moisés y Faraón muestra cómo Dios Moses' story with Pharaoh opera shows dentro de las estructuras de as autoridades God establecidas. operates within the structures of established authority. A veces somos
increíblemente Sometimes we are desobedientes. incredibly disobedient Porque creemos que como somos hijos de Dios, because we think that we're eso children nos of da God. derecho a romper. That gives us the right to Dios break no the quiere rules. romper, Dios quiere que But God doesn't want to ejecutemos break. en obediencia. He wants us to execute Y in veremos la obedience. mano obrar a favor. And we will ¿Cuántos see His dicen hand amén? work in our favor. How many can say Este amen? principio ilustra que la bendición de This Dios principle shows that the a blessing menudo of se God manifiesta a través del many respeto times is manifested y through respect reconocimiento de las autoridades and the recognition terrenales. of the earthly authorities. Y vemos en muchos casos We see many cases donde la gente quiere tomar el poder that the people want to take porque the hay un power gobierno corrupto. because there's a corrupt Cuando hay government. maneras de bajarlo de la When there are silla, ways of taking them from para the eso se chair. establecieron reglas. That's why there were rules Para eso hay established. momentos en los que There are su, moments su decisión where your decision, levanta y saca. you lift up and you take out. ¿Cuántos están conmigo? How many No are se with me? asuste, esto es Don't be Biblia. scared. This is Bible. No nos asustemos por eso, Let us not be scared of for porque this. todo va pasando Because everything y el Padre happens. está a su favor. The Father is in your Si usted favor. camina en autoridad, If you walk in si authority, camina con if respeto, you walk with si respect, camina con honra, if you walk si with camina en honor, if you obediencia, walk in obedience, si ejecuta lo que estamos if you aprendiendo. execute what we're learning. Y cuán importante es la cobertura espiritual How en este important caso también is como spiritual autoridad. coverage as well. En la with authority. Biblia hay figuras de autoridad como Abraham, There are figures Isaac, like Abraham, Isaac, Jacob, Isaac, que Jacob jugaron un papel crucial that played a crucial en la role activación de las bendiciones para sus in the descendencias. activation of the blessing for the descendants. Estas historias subrayan la importancia de la cobertura espiritual These stories mark the importance of spiritual y el papel coverage en la transmisión y en la bendición de Dios. and the role in transmitting the blessing El of God. principio de autoridad es un fundamento The principle of authority para is a entender cómo foundation desatan y reciben to la bendición understand en el contexto bíblico. how they release and receive the blessing in the biblical context. Todo está en la Biblia. Everything is in the Bible. ¿Usted tiene alguna pregunta? You have a Está en la question, Biblia. it's in the Bible. ¿Tiene algo que arreglar? Está en You la have something Biblia. to fix, it's in the Bible. Necesita instrucción, está en You la need Biblia. instructions, it's in the Bible. Necesita llegar a su destino, está You en la need to reach Biblia. your destiny, it's in the Bible. Pero el Padre permitir But the Father y allows delegar una autoridad espiritual and delegate a le spiritual ayuda a authority que sus helps you preguntas for your questions junto con la Biblia together with the le Bible podamos ayudar a llegar a su that destino. we can help you reach your destiny. Qué interesante, ¿no? How interesting, right? Y la necesidad de obediencia And the y need respeto. Of obedience and respect. Repite conmigo, obediencia y Repeat with me, respeto. obedience and respect. Mostrar respeto y obediencia a las To show autoridades respect and obedience to authority establecidas por Dios established es by la God clave para vivir bajo the su key bendición. to live under His blessing. Usted ha visto personas que son bien amables, bien Have you respetuosas, seen people that son are very personas respectful, intachables, that que they have viven, integrity? que viven vertical. They live straight. Tal vez no vertically. está en la iglesia, pero usted Maybe ve they're que not todo in the le church, funciona. but you see Porque está everything works out practicando for them. principios bíblicos. Because they're practicing biblical principles. Porque el respeto es un principio bíblico. Because respect is La a biblical obediencia es un principle. principio Obedience bíblico. is a biblical principle. Y cuando usted ordena su vida con respeto, And when you y order con your life with obediencia, respect and obedience, todos los pasos le van enderezando. all the steps straighten Todo up. lo que usted va haciendo lo va a ver Everything you do, derecho. you see it as something porque straight. todo lo correcto, Because todo what lo is legal correct trae bendición. and legal, and it ¿Cuántos brings están blessing. conmigo? How many are with me? La obediencia a las figuras de autoridad es una expresión de muestra de sumisión y fidelidad a Dios. Obedience to the authority figure is El the way to reconocimiento de la show autoridad submission to God. esencialmente activa la bendición de Dios en Recognizing nuestras authority vidas, activates the blessing of God in our life, como lo demuestran las historias de Israel y Egipto. as is shown in the story of Israel in Egypt. Si todavía no se ha dado la tarea de escuchar o leer If you still have not historias, read or heard le stories, invito I invite a you que sea parte de las to be historias part bíblicas of the en biblical el Viejo stories Testamento. of the Old Covenant. Y un tercer punto bien And a importante, very important third point, la obediencia y la activación de la bendición. obedience and the activation of that blessing. Repite conmigo, obediencia y with me. activación Obedience, activation de la bendición. of the blessing. Oye, porque la obediencia es una llave. Because obedience is a key. Recuerde que nos entregaron las llaves. Remember, we were given the Hay keys. varias llaves. There ¿Alguien are se acuerda several de keys. esa predicación? Does anybody remember that preaching? La obediencia es una llave. Obedience is a key. Obedecer a Dios y sus mandamientos es To obey esencial God and His para la commandments is activación de su essential bendición. for the activation of your blessing.
Como se ven en las historias how you can see in the de stories Abraham y otras más. of los Abraham and patriarcas. others and the patriarchs. Usted ve que la obediencia es parte de todo. You see, the obedience is part of everything. Por eso le dije en el comienzo, cuando usted va a empezar That's why I o said in the comenzar en una travesía de un trabajo, When you're going to begin in a new job, en algún proyecto, or in a siempre hay project, instrucciones there's y always es necesario obedecerla. and you need to Aquí el obey pastor them. habla muchísimo sobre armar un armario. The pastor speaks a lot about putting furniture together. Si usted no sigue las instrucciones, no If va you a don't follow tener the lo que usted instructions, compró. You're not going to have the product that you Para bought. todo necesitamos For everything, obedecer. we need to Es obey. la clave, es la It llave. is the key. Obedecer a Dios es parte. To obey God is Es un part. mandamiento esencial. It's an essential commandment. La obediencia completa, Complete obedience. no parcial, Not es partial. necesaria para recibir plenamente las promesas de Dios. It's necessary to receive the No, full no te blessing or conformes promise a of haber God. obedecido a medias. Do not conform yourself with obeying Hay veces halfway. que comenzamos a obedecer y en el camino Sometimes nos we start viramos. obeying and in the path we turn. Vamos a terminar. Let's finish. A veces se nos hace difícil, Sometimes it's difficult. pero es que en lo difícil, But it's in what si is es lo difficult, correcto, if it is hay correct, aprendizaje en el camino. there is Recuerde learning que in the hablamos de los process. procesos. Remember, we talked about the Atentamente, process. José. Sincerely, Joseph. Fíjese que en la historia de Esaú en Hebreos In the story muestra of Esau, cómo la falta de obediencia pudo resultar en la pérdida de la bendición. shows how the lack of Hebreos 12, obedience 16, 17. resulted in the lack of the blessing. En cualquier momento podemos perder At any time, si no seguimos la we obediencia. can lose if we don't follow in obedience. Hay personajes como Abraham There are people like Abraham que demostraron que la obediencia total es fundamental That para showed recibir la bendición de Dios. that total obedience is fundamental to receive the blessing Él of se pudo God. haber quedado con su familia, He con could have su stayed with tierra, his con su family parentela, and pero his tuvo que land. salir para he had poder to leave proyectar to la be able to palabra que el project Padre estableció en él y The en word sus that the Father generaciones. established in him and his generations. Es necesario que sigamos al pie de la letra It hasta is el necessary final. that we follow Es to the T necesario till the obedecer end, to para que obey, podamos ver activada nuestra so bendición. that we can see our blessing activated. La historia de Abraham la historia de Abraham The story of Abraham sacrificando a Isaac, alguien se conmovió con eso. sacrificing Isaac as somebody moved. Era algo ilógico que después que se It lo was something dio se lo illogical, quiera quitar. that after God gave him to him, Pero he aquí wanted to vemos take him un away. punto. But we see a point Repite here. conmigo, obediencia. Repeat after me, obedience. Hay veces que el Padre te lo pide. Sometimes the Father Te lo asks you for entregó. it. He gave it to you. Yo tengo un ejemplo de eso en mi vida. I have an example of that in my El life. Padre me habló de una llave. The Father spoke to me about a key. Obtuve mi casa a los 2 años de esa palabra. I got my house after 2 years Pero of that luego me word. dijo, dámela. But then he said, give it Y back yo no to se me. la quería dar. And I didn't want to give it to him. Yo decía, él no es loco. I said, he's not Él no me va a crazy. dejar en la calle. He's not going to Él me leave me out entregó on la the street. llave. He gave me the Yo key. quería ser más Dios que Dios. I wanted to be more God Yo than quería God. saber más que I él. wanted to know more than Porque him. lo vi cumplido. Because I saw Porque it lo viví, fulfilled. lo sentí. I felt it. Pero ¿cómo es posible But how is it que me quite possible lo que tanto me habló? that he takes away Él me what lo he dio spoke porque to me me of? dolió. Él me lo dio porque me dolió no haberla tenido. He gave it to me because it Sufrí hurt me toda not to la have vida it. por la falta de un hogar I suffered all my life because of a lack of a house, y de una casa. a home. Pero como él me la dio But because he gave it to y me, yo lo tenía bien anotado and I had it written down, de la persona que me entregó la the llave person who gave y me yo the la key, trabajé para llegar y and I lograr worked ahí for it y to ahora me get la there. pide. Él no es And now loco. he asked me for it. He's not crazy. Y uno bien profético. And you're very Con el prophetic. manto profeta. With a prophetic Él no es mantle. loco. He's not crazy. Y ahí comenzó el Padre a trabajar And conmigo. the Father started to work on me. Pero como yo le digo a mi papito, But like I said to my father, álame el moño. pull my hair. No tengo moño ahora, pero para ese tiempo lo tenía y bien trepado. ¿Cuántos aquí le dicen al Padre, How many here redalgúyeme y álame si es tell the posible Father, por el brazo y rebuke me, sácame de ahí hold si me soy by the terca? arm and take me out of there? Y es necesario cultivar And it's necessary to una cultivate intimación con Espíritu Santo an para cuando intimacy with lleguen esos Holy momentos Spirit, que for when quiere those tu moments ego, come. tu orgullo that your pride, your ego, salir a la luz wants to y come out ser to más light profeta que Él and be mismo, more prophetic than him. porque Él te lo habló He spoke it y
Es necesario We need to decirle, ¿sabes qué? say, you Si know estoy what? mal, If I'm wrong, házmelo ver. let me see it. Yo sé que yo me voy a cuadrar contigo a los puños, I know I'm gonna pero yo start necesito que tú me lo hagas ver. fighting with you, but I need you to No me let me hagas know. fallar. Don't let me fail. ¿Cuántos son sinceros aquí? How many are honest here? Y yo me imagino en ese momento And I imagine in that Abraham, moment, que es el Abraham, ejemplo perfecto. the perfect No me haga example. caso si no me cree con la casa. Don't Hágale listen to caso me a if you don't Abraham. believe me with a house. Listen to Abraham. Yo sé que usted se tiene que haber visto en un momento como I know ese. you must have seen yourself in a moment like that. ¿Quieren saber qué pasó con mi casa? Porque hay 2 o 3 que no lo saben. You know what happened with my house? Some people don't Está en know. una guinda de 50 pies. Ya yo me había, It is on the ya yo edge me of había an preparado abyss. para soltarla. I had already prepared myself to let Pero it como go. yo le dije, álame el moño, But like I said to him, pull my hair if necessary. él dijo, por si acaso, He said, just in case, te la voy a dejar que no la puedas vivir. I'm going to let la it veas de that you lejito. can't live in it so you can see it from Yo far away. estaba tan tremenda que dije, ni yo ni nadie. I said, not me or anybody else. O yo soy la única aquí brava. Or am I the only one that's like Yo, that? si yo no la vivo, no la vive If I nadie. don't live in it, nobody will. Usted pensando que ahora la puede poner en un Airbnb. And you're o- thinking that now yo you no can put it quería as an nada, yo no quería Airbnb? que nadie, No. imagínese si yo estaba celosa con mi casa. I was so jealous of my house. Para que usted vea cómo Dios rompe a uno. So you can see how Pero sí, God vamos a breaks seguir a you. Abraham, que esa está más, Well, esa let's está más keep following perfecta. Abraham. ¿Cuántos están conmigo? How many are with Ríase, ríase, sonría. Laugh. Abraham en ese momento Abraham in le that pudo haber moment. pasado por su mente muchas cosas. Many things could have Pero gone lo through que his sí mind. le aseguro es que es un ejemplo poderoso But what I de assure you obediencia y is confianza a that Dios he's a perfect ¿Habrá alguien aquí example que of dejaría obedience su and hijo trust to God. para un holocausto. Can somebody here say that they would leave their child for a holocaust or sacrifice? Vamos a ponérsela más difícil, que Let's make sea it usted el que harder. lo tenga que encender en holocausto. That you have to burn them in a holocaust. Estas historias bíblicas nos enseñan These biblical que la stories obediencia es teach una us condición previa that obedience is a para que se previous condition manifiesten las bendiciones del Padre for en the nuestras blessings vidas. of the Father to be manifested in our Que life. mucho aprendemos de esas We historias. learn so much from those stories. Y si hablamos de las consecuencias de la desobediencia, And if we speak about the consequences of disobedience, ¿cuántos han sido testigos de las how consecuencias many de la have desobediencia? witnessed the consequences of disobedience? La falta de obediencia puede llevar a perder las bendiciones prometidas. Lack of obedience can take you to lose the blessings that were promised. Y en uno de los casos, como la historia de Esaú, In one of the cases, like the story of Esau, las escrituras enfatizan que la bendición Scripture emphasizes está that the vinculada a la blessing obediencia, is linked to obedience, no solo al deseo y la petición. not only to the desire and the petition. Fíjese que Dios le habló, God spoke to you, pero está en usted, but it is in you, está en mí, in me, obedecer su voz para que eso to se cumpla. obey His voice for that to be fulfilled. Usted puede decir, ¿se va a cumplir sí o sí? You can say it will be Y yo te fulfilled, yes pregunto or hoy, ¿tú yes. estás trabajando en And I obediencia ask para you, que eso se cumpla? Are you working in obedience for that to be fulfilled? Porque si tú estás seguro que Dios lo va a If you're so cumplir, sure that God will do it, tú necesitas estar obedeciendo you need to be obeying para que llegue el cumplimiento. for the fulfillment to come. Y mucho que nos gusta decir que Dios no es hombre ni hijo de hombre And para we que love to mienta say God o is se not man arrepienta. or son of man to lie or repent. Pero si nosotros no obedecemos, But if we don't obey, Dios no puede cumplir. God can't fulfill it. No puede. He Y no cannot. porque miente, es que nosotros, And not because He's si lying, desobedecemos, but if we ¿cómo vamos a disobey, aprender a respetar how autoridad? will we learn to respect the ¿Acaso authority? usted le da a su hijo Do you lo give your prometido si child no cumple? what you promise if they don't fulfill what they Si say? lo hace, usted está criando un desobediente, If you're doing Le that, then está you're raising a disobedient person. premiando por su desobediencia. You're rewarding them for ¿Acaso being Dios ha disobedient. premiado a alguien por su Has God desobediencia? rewarded somebody for being disobedient? Se la dejo ahí. I'll leave it there. En Salmo 119, 56 y Deuteronomio Psalm 28, 1, 2 subrayan 119 and 16. que la obediencia activa Highlight y that. manifiesta su bendición en nuestra vida. Obedience activates and manifests His blessing in our life. Punto número 4. Fourth Ya estoy point. terminando casi. I'm almost finished. Sí, ya. La práctica de las primicias en la vida moderna. Practicing a first fruit in the modern life.
Vemos que en la vida actual, las primicias, We see that in the first fruit in the actual life. ofrecer nuestras primicias hoy implica decidir lo primero y la mejor To give our offering y lo means mejor para el Padre. to separate the best for the Father and decide to do it. ¿Por qué? Porque lo reconocemos Because we recognize como Him soberano. as the sovereign. Las primicias son una expresión First visible fruit, a visible expression de fe y compromiso con of Dios. faith and commitment with God. Por eso honramos a Dios con nuestras primicias. That is why we honor God with our first fruit. Al dar nuestras primicias reconocemos a Dios como la fuente When de we give todas our first fruit, nuestras bendiciones we y provisiones. recognize God as the source of all of our blessing. Las primicias reflejan The first fruit nuestra reflect vida our life en fe. in faith. ¿Por qué? Why? Porque reconocemos, Because we recognize, ya sabemos we already know los principios de la the generosidad. principles of generosity. Y al usted reconocerlo And when you're recognizing y it obedece, and you're obeying, usted no tiene ningún problema. you have no problem. Porque usted sabe que Because Dios you es know la fuente de su provisión. That God is the source of your Es la provision. fuente de todos los accesos. He's the source of every usted pueda access tener. that you may have. Así que nuestra fe So en our Él, faith in en el Him Dios de los cielos, in the God of del heavens, cielo, nos va a responder will respond to y us, bendecirá nuestras and He will vidas. bless our lives. El impacto de las primicias en la bendición The impact of the first fruit in our blessing. es un acto en fe It is an act in que faith puede abrir las puertas a mayor bendición y that el can favor de open Dios. the doors to even more blessing and favor Esta of God. práctica This practice fortalece nuestra relación con Dios strengthens y our nos relationship with God alinea and con sus aligns us principios y promesas. with His principles and promises. Por eso vimos un código que me llamó mucho la atención, That's why we saw a code that caught my attention, en la que el pastor la semana pasada which the pastor last dejó week, ver let's la see historia the story de los of primogénitos the firstborn de los egipcios. in the Egyptians. Podemos ver una manifestación We can see a de manifestation libertad a través de esa of primicia. freedom through that first fruit. Hay tanto por aprender, There's so much to learn. hay tanto por reconocer. There's so much to recognize. Tal vez lo que tú hoy estás padeciendo, Maybe what you're going through tal today, vez las situaciones que estás viviendo, maybe the situations you're living en un through. momento dado querías soluciones In a given moment you wanted y solutions todavía no la ves. and you still don't see it. Y hoy And today estamos viendo we are seeing en las que pudimos haber fallado, that we could have failed. simplezas Simple things que te dan acceso that give you access a llegar a la bendición. to reach your blessing. No te estoy hablando de comprar algo. And I'm not saying that Te you're estoy buying hablando de something. enderezar I'm principios saying that you're straightening como lo que principles. es honrar, Just like respetar, honoring, obedecer, respecting, en la que obeying. te abre. Recuerda que la That obediencia opens. es la llave, Obedience te is da the acceso key, a la gives you bendición. access to that blessing. El pastor habla mucho The pastor speaks a lot de que tenía a su papá that he had his father con un vehículo que él amaba, with a vehicle that he loved, pero no tenía el favor. but he didn't have his favor. ¿Y por qué no tenía el favor? A And él no why le didn't he faltaba nada have con his su papá. favor? Tal vez era un desobediente, Maybe he was disobedient. tal vez le reprochaba muchas cosas, Maybe he threw a lot of things no back in his hacía lo que face. tenía que hacer. He didn't do what he had Cómo to su do. papá le iba a delegar un How would auto his father delegate que him con a mucho car esfuerzo lo tenía. that with a lot of effort he Por eso es got? importante reconocer autoridad. That's why we need to recognize Por eso es authority. importante obedecer. That's why we need to obey. Aunque usted no lo vea lógico, Even if you don't see like it's el logical, Padre nos lleva the a Father respetar las takes leyes us terrenales, to algo tan respect simple. the earthly laws, Y something cómo so al simple. respetar las leyes terrenales, And when we respect cómo those earthly respetar laws, tal vez autoridad respecting espiritual, authority spiritually, poder respetar a nuestros padres y a nuestras madres, respect our parents, respetar a todo lo que
refleja autoridad en tu vida, respect what reflects te authority lleva a in la your life. bendición. That brings you to Y blessing. qué importante es. And how important it Me is. gustaba como el pastor Cano lo mencionó. And I loved how Pastor Cano was Algo que saying le ha funcionado a él something that es has worked for him. respetar a su autoridad. to respect his authority. Posiblemente su jefe pasado, Possibly his past o boss, posiblemente sí lo fue or if he was bueno, good, tal vez fue malo, maybe not. o tal vez fue egoísta, Maybe he was tal vez fue selfish, injusto, maybe he o was tal vez fue unfair, generoso, no or maybe he was sabemos. generous, we don't Pero know. aún en su generosidad, But even his aún en su generosity falta, en sus faltas, or in his faults, él fue la misma persona. he was the same person. La obediencia habla de usted. Obedience speaks about you. Y usted respetando y llevando todo a And you're cabo, respecting and doing everything. va a ver cómo se va desatando en su vida You will see how it will be released in lo your que el life. Padre ha estado hablando por mucho What the tiempo. Father has been speaking for a long Así que time. hoy, So today, viendo cómo el Padre seeing how the Father ha hablado a nuestras vidas a has través de las spoken Biblias, a to our través de la life Biblia, through the Bible, hemos explorado cómo las we have primicias explored how y the la first obediencia fruits son la clave para and the activar la obedience bendición are the key to de activate Dios the en nuestra blessing vida, of God in la our lives, obediencia a Dios y el Obedience to reconocimiento a su soberanía and recognizing His a sovereignty través de las primicias through the first son fruits. fundamentales They are para recibir fundamental una bendición en nuestra vida. to receive a blessing in our life. Estos principios bíblicos These are biblical principles tienen un impacto profundo that have a profound impact y práctico en nuestra vida and espiritual that is a practical diario. in our spiritual life daily. Tengo que hacer este paréntesis. And I have to make this parenthesis. De nada nos vale decir It is worthless to say que nos metemos en el secreto con Dios that we go in the secret with God, y nos respetamos. but we don't respect. Porque hay veces que pensamos Because sometimes we think, que tiene que ver eso con la espiritualidad. what does that have to do with spirituality? Porque si somos seres espirituales Because if we are y spiritual hablamos beings 24/7 con and we Espíritu speak Santo, 24/7 with Holy Spirit, es la mayor manera de that demostrar is the greatest way to show todo lo que he hablado correctamente. everything that I've spoken. Si hay correct. alguien que camina distorsionado, If somebody walks es distorted, imposible que tenga is comunicación impossible con Espíritu Santo efectiva. but they communicate effectively with Holy Spirit. Duele It y hurts. como dice, parece piedra pero es pan. It seems like stone, but it is bread. La desobediencia del cristiano The disobedience in the deja ver cuán Christians espiritual es. allow us to see how spiritual they are. Necesitamos We need enderezar to straighten ciertas áreas en nuestras vidas certain areas of our para life poder recibir la bendición del Padre. to be able to receive the blessing Ahora of yo the te Father. pregunto hoy, ¿tienes Now I una palabra ask de you Dios? today, do you have a word from God? Reflexionemos Let us reflect sobre cómo podemos aplicar el principio de las about how primicias we can apply the y la principle obediencia of first fruit and en nuestra obedience vida de cristiano, in our life as en nuestra Christians, vida diaria. in our daily life. Consideremos formas Let's consider en las que ways podemos honrar a Dios that we can con honor nuestras God primicias, with our first tanto en lo fruit espiritual in the como spiritual en lo material. and in what's material. Pensemos en cómo podemos mejorar Let's think how we can nuestra improve obediencia a Dios our obedience y a to las God autoridades and the que authority Él ha establecido en nuestras vidas. that He has established in our life. Hoy yo te pregunto, Today I ask you, ¿tendrías algún problema en algún momento did you have any problem con las autoridades? with the authorities? ¿Necesitamos cambiar nuestra vida? Do we need to change our life? Esto es para concientizar This is to bring to tanto en consciousness nuestra vida cotidiana in como our en daily life en la espiritual. and in our spiritual ¿Estoy life. yo caminando en Am I rectitud? walking? ¿Estoy yo caminando en straight? plenitud? Am I walking in Señor, fullness? ¿he estado fallando Lord, have I been en failing principios establecidos? in established principles? Hoy es un momento para reflexionar. Today Hoy es un día. is the moment to Hoy es un reflect. día para poder It is a escudriñar nuestros day to corazones. scrutinize our hearts. Si estamos preparándonos para If we are darle lo getting mejor al ready Padre, to give the best to the Father, necesitamos mirar nuestro interior we need to look y at our decir qué interior áreas and say, necesito reafirmar, Padre. what area ¿Qué do I áreas need to necesito, reaffirm? Espíritu Santo? What Acompáñame de area? pie. Please ¿Qué áreas accompany me by necesito standing. yo hablar What contigo area do I need y to speak with entregarte you
and give you. Tal vez lo he estado haciendo mal. Maybe I've been doing it Necesito wrong. hacerlo bien. And I need to do Porque it yo right. quiero un gran comienzo en mi Because vida. I want Yo a quiero great ver la beginning in my promesa life. cumplida en mi I vida. want to see a Yo quiero fulfilled promise alcanzar in la my life. palabra que I tú want to hablaste en reach mi the vida. word that you Yo spoke in my necesito life. manifestarla. I need to Ya yo he manifest it. exhibido demasiado I've los dones already y los talentos. exhibited the Pero gifts es and the necesario talents. llegar al But we cumplimiento. need to reach Estoy fulfillment. caminando donde Am I Dios quiere que walking camine. where God wants me to Estoy walk? siendo Am I responsable. being responsible? Quiero orar I want to y pray. cierre sus ojitos ahí. Please close your eyes. Quiero orar para poder cerrar And I want to pray to be able to close y comenzar en el llamado. and begin with the calling. Pero es necesario que seamos intencionales en esta But oración. we need to be intentional in Seamos this prayer. sinceros. Let us be sincere. Esto no tiene que ver This has nothing to do con el que está a tu lado, con with el the que está one next to conmigo. you Seamos sinceros or the con one el with Espíritu you. Santo. Let's be sincere with Holy Spirit. Padre, en esta hora, Father, in this hour, aquí estamos tus hijos, here are your children, dispuestos y disponibles, willing and available, con un corazón with a agradecido. grateful heart. Reconocemos tu poderío y We tu grandeza y tu recognize your soberanía. power, your greatness, your sovereignty. Te pedimos que nos ayude a vivir bajo tu cobertura We y ask that you bendición help us live under your coverage, your blessing, a través de nuestras acciones through y fe. our actions in faith. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que nos dé sabiduría y that you give us discernimiento wisdom and discernment para poder reconocer y to be respetar able to autoridades recognize que and tú has respect puesto en the nuestra authorities vida. that you have placed in our Te lives. pedimos que nos alinees, We ask that you align us, que nos redarguya en momentos that you rebuke us in cruciales, crucial moments, que podamos ser responsables that de we may nuestra be acción, responsible Señor, from our y actions, que siempre estés and that you're atento always paying y que attention, yo pueda estar atenta a tu and that voz, I can pay attention to your que voice, podamos, Señor, that we may, Lord, hacer tu voluntad do your will por sobre todas las cosas, above all else, valorar and value lo que tanto trabajaste para what you worked nosotros. for us En esta hora in this hour. reconocemos We recognize tu amor hacia your nosotros. love towards us. Ayúdanos a amarte, Help us to a love you, respetarte to respect y you, poder hacer tu voluntad and be able to por do your sobre will todas las cosas. above all else. Ayúdanos Help a us poder respetar to be able to respect posiblemente lo que no entendemos, possibly what we may not pero está understand, establecido como autoridad. but it has been established as authority. Ayúdanos Help a us no refutar to reglas, not refute, sino a rules, seguirlas but to follow y ver them el cumplimiento. and see the fulfillment. Gracias, Padre, Thank you, Father, por tu gran amor for your y tu great fidelidad. love, for your En fidelity. esta hora hemos orado This creyendo hour we have prayed que está believing hecho. that it is En el done. nombre de Jesús, el In the Mesías, mighty tu name of Hijo. Jesus, the Messiah, Amén. your Son. Den un aplauso Amen. al Señor. Give an applause to the Lord. Voy a hacer un llamado. I will open a calling. Ya que estamos en el tiempo Since we are in the de time las primicias, sé que ya of the todo, first fruit. A Casa del Reino. Ha sido un honor tenerle a través de esta plataforma virtual. Si este mensaje habló a su vida y desea aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, repita esta oración conmigo. Dios, estoy arrepentido y quiero apartarme del pecado. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y está sentado a tu derecha. Te pido que me abraces como hijo, Señor de mi vida, que gobiernes y reines en mi corazón de hoy en adelante. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Oficialmente, bienvenido a la familia de Dios. Si estás lejos de nosotros, te animamos a que ahora busques una iglesia local donde puedas ser bautizado y comiences a descubrir tu propósito aquí en la tierra. Recuerda, Dios es un Padre y desde hoy tú eres su Hijo. Esto es Casa del Reino. Estamos en la hermosa ciudad de Kissimmee, Florida, en el 1630 East Vine Street, Kissimmee, Florida.
Será hasta la próxima transmisión. Les amamos.